Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, una vez que se reunieron los jóvenes en una iglesia y que estaban hablando sobre estos versículos de no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Con qué frecuencia te interesas por los demás? Era la pregunta. ¿Cómo te describes tú como actitud de Cristo? O sea, ¿eres humilde, eres soberbio o eres egoísta? Y muchas de las respuestas incidieron en que era muy difícil ser humilde, que reconocían que era más fácil pensar en sí mismos y en sus intereses que en los intereses de los demás, pero que es difícil cambiar, que es difícil pensar más en los demás que en ellos mismos, porque el egoísmo viene de la naturaleza pecaminosa. El ser humano es egoísta por naturaleza, y el deseo de quitar el foco de nosotros mismos para servir a los demás solo es posible por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso aquí en Filipenses hace Pablo esa reflexión en lo que Dios había hecho y les había brindado. Los había adoptado, consolado con su amor y dado el Espíritu Santo para que los ayudara. Es humildad. La actitud de Cristo es la humildad, y por eso resalta cómo Cristo, con su naturaleza divina, no consideró el ser igual a Dios, sino que por el contrario se rebajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios Padre hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó, por eso Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esa actitud y ese pensamiento, ese espíritu de humildad, de servicio, de ser siervo, de ser obedientes a la palabra de Dios. Dios nos muestra acá que Jesucristo es nuestro modelo de imitación. Nuestra responsabilidad es responder con humildad ante la capacidad divina. Por eso, Padre Santo, hoy queremos reflexionar sobre este pasaje, Dios, porque queremos ser contigo, Señor, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo pensar, un solo sentir. Queremos llenarnos de tu Santo Espíritu para tener la actitud de Cristo, para hacer las cosas como tú nos dices que debemos hacerla. Hoy abandonamos todo egoísmo, toda vanidad, todo pensar solamente en nosotros mismos para pensar en los demás. Hoy queremos ser como tú, Padre Celestial,
llenándonos de tu amor, de tu gracia, de tu poder, llenándonos de tu misericordia, Dios, para sentir como tú sientes, hablar, actuar y pensar de la forma como tú lo haces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues coincidieron en que era muy difícil ser humilde, que reconocían que era más fácil pensar en sí mismos y en sus intereses que en los intereses de los demás, pero que es difícil cambiar, que es difícil pensar más en los demás que en ellos mismos, porque el egoísmo viene de la naturaleza pecaminosa. El ser humano es egoísta por naturaleza y el deseo de quitar el foco de nosotros mismos para servir a los demás solo es posible por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso aquí en Filipenses hace Pablo esa reflexión en lo que Dios había hecho y les había brindado. Los había adoptado, consolado con su amor y dado el Espíritu Santo para que los ayudara. Es humildad. La actitud de Cristo es la humildad.
Y por eso resalta cómo Cristo, que con su naturaleza divina no consideró el ser igual a Dios, sino que por el contrario se rebajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios Padre hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó, por eso Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esa actitud y ese pensamiento, ese espíritu de humildad, de servicio, de ser siervo, de ser obedientes a la palabra de Dios. Dios nos muestra acá que Jesucristo es nuestro modelo de imitación. Nuestra responsabilidad es responder con humildad ante la capacidad divina. Por eso, Padre Santo, hoy queremos reflexionar sobre este pasaje, Dios, porque queremos ser contigo, Señor, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo pensar, un solo sentir. Queremos llenarnos de tu Santo Espíritu para tener la actitud de Cristo, para hacer las cosas como tú nos dices que debemos hacerla. Hoy abandonamos todo egoísmo, toda vanidad, todo pensar solamente en nosotros mismos para pensar en los demás. Hoy queremos ser como tú, Padre Celestial, llenándonos de tu amor, de tu gracia, de tu poder, llenándonos de tu misericordia, Dios, para sentir como tú sientes, hablar, actuar y pensar de la forma como tú lo haces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.